Bueno, mi nombre es Sebastián Saavedra, de actividad 1 de probabilidad estadística. Eh, Justifique por qué las medidas estadísticas son útiles para abordar las dimensiones del caso, porque gracias a ellas podemos identificar y desglosar factores complejos, como las condiciones geotécnicas y eventos sísmicos, identificando patrones y posibles causas. Además, ayudando a verificar la precisión de los datos, modelar escenarios futuros y evaluar riesgos, lo que permite tomar decisiones basadas en evidencia. Indique la media, mediana, moda y desviación estándar del número de habitantes en la zona afectada durante los últimos 5 años. Información poblacional. Como nos muestra en la guía que el profesor nos mostró, el número de habitantes de la zona afectada por el colapso del edificio en los últimos 5 años, del más reciente al más antiguo, es decir, 10.000, 11.500, 12.200, 10.800 y 9.900. ¿Cómo se saca la media? Tenemos que ordenarlos, como está acá, ordenarlos, 10.000, 11.500, 12.200, 18.200, 9.900. Todo esto se suma y se divide por 5, que es un total de 10.880 habitantes en los últimos 5 años. La mediana se tiene que ordenamos los datos de menor a mayor, es decir, 9.900, 10.000, 10.800, 11.500, 12.200, mediante el valor mediano, es decir, que es 10.800. Siempre se coge el de la mitad. Y la moda, como aquí no hay número que se repita, por tanto no hay moda. Siguiente. Desviación estándar. Como nos muestra la fórmula, todos los valores, después se divide por 5 y el total se saca la raíz cuadrada y nos da el resultado, es decir, 10.000 menos 10.880 habitantes, menos 880 elevado a la 2, 744.400. Sucesivamente, un total de 3.868 dividido entre 5 da un total de 773.600. Desviación estándar, que pues, se saca la raíz cuadrada y se da el resultado. Los resultados son la media de 10.880 habitantes, la media es de 10.800 habitantes, la moda no hay moda porque no hay valores que se repitan y desviación estándar de 879,55 habitantes. Calcule medidas de tendencia central y dispersión de la resistencia a la compresión del suelo. Como nos podemos ver aquí, el profesor nos da una cierta información. Nosotros lo que hacemos es medir, sacamos la media es sumando todos los valores y tenemos 12,6 MPa. La mediana es de 12,5 y la moda no hay moda porque no hay valor que se repita. Y la desviación estándar es de 1,2 MPa. Lo que grafica la distribución de la resistencia a través de un histograma. Como podemos observar, estas son las resistencias del suelo en diferentes puntos del terreno donde se encuentra el edificio en medida MPa. Los datos: resistencia a la compresión del suelo en diferentes puntos del terreno donde se encuentra el edificio. Medidas en MPa, es decir, tenemos aquí un rango de 12,5, fue la compresión de la resistencia. Aquí hacemos una tabla en Excel donde podemos anotar el dato de la resistencia. Así, es de 11,0. Eso. Aquí podemos ver que la distribución de la resistencia del terreno, es decir que entre más resistencia hubo 2 veces donde el terreno se mantuvo como más firme y lleva un cabo de 100, es decir que entre más se eleva el ritmo. Siguiente. Analice las relaciones entre la profundidad del nivel freático y la resistencia del suelo mediante un gráfico de dispersión. Como podemos observar los valores, es decir, la profundidad del nivel freático en media de metro, 5,2, 6,1, 4,9, 5,4, 6,3, y la resistencia a la compresión del suelo en medidas MPa, es decir, 12,5, 14,2, 10,8, 11,9, 13,6. El gráfico nos ayuda a analizar la profundidad de nivel y la resistencia de compresión del suelo y en la medida MPa. Como lo podemos observar aquí en la tabla, la profundidad del metro de 4,9 es de 10,8.
Entonces aquí 4,9, 5, 10, perdón, 10,8, como lo podemos observar aquí en el punto naranja. Según los datos, hay variaciones en la resistencia del suelo en función del nivel freático. A profundidades menos de 5 metros, la resistencia tiende a ubicarse por debajo de los rangos de 10,8 a 12,5. Como lo podemos ver, 12,8, 10,8 y 12,5. Sin embargo, a mayores profundidades, más allá de los 6 metros, la resistencia del suelo aumenta, llegando a los valores de 14,4, como lo podemos observar aquí en el punto naranja, MPa. Calculo la medida, mediana y rango de la magnitud de los terremotos registrados. Aquí tenemos uno que es una magnitud 5,4, terremoto 2, magnitud 4,8, terremoto 3, magnitud 6,2, terremoto 4, magnitud 5,9, terremoto 5, magnitud 4,5. Calculamos la media, sumamos todos los valores de 5,4, 4,8, 6,2, 5,9, 4,5, en un total nos da 26,8. Divide entre 5, las da 5,36. Para la mediana se ordena de menor a mayor, es decir, 4,5 es la menor, sigue la siguiente 4,8, 5,4, 5,9 y 6,2. Aquí como es un número impar, escogemos siempre el de la mitad, es decir, 5,4. Entonces la mediana es 5,4, es el dato central. El rango lo podemos calcular restando magnitudes más bajas de las más altas, es decir, rango 6,2 menos 4,5 igual 1,7, siendo el rango de 1,7. Siguiente, analice si existe alguna relación entre la magnitud de los terrenos y el número de réplicas. Como podemos ver aquí, ordenamos de réplicas. 23, terremoto de 5,4 hubo una réplica más alta, 4,8, 17 réplicas, 6,2, 21 réplicas, y 5,9, 19 réplicas, y 4,5, 15 réplicas. Es decir, no existe una relación lineal entre la magnitud de los terremotos y el número de réplicas, como lo podemos observar aquí en esta tabla lineal. 23 réplicas tuvo 5,4 nivel de terremoto, es decir, que el terremoto tuvo 23 réplicas en un terremoto de 5,4. En 4,8 tuvo 17 réplicas, en 6,2 tuvo 21 réplicas, 5,9 tuvo 19 réplicas y 4,5 tuvo 15 réplicas. Bueno, aquí me falta un valor. Entonces podemos decir que entre mayor magnitud de terremoto son mayor las réplicas, como lo podemos observar aquí, 6,2 tuvo 21 réplicas. También tenemos que tener en cuenta el nivel de la zona, también la estructura del edificio, si es en acero, madera o en ladrillo. Entonces es muy importante eso. Generalmente se observa que los terremotos más grandes tienden a generar un mayor número de réplicas. Este patrón concuerda con la idea de que terremotos de mayor magnitud pueden causar más réplicas. Además, la cantidad de réplicas también puede depender de otros factores como la geología local y la profundidad del terremoto. Es decir, también dependiendo si el edificio tiene fallas, es más fácil que se caiga. También el terreno, si algunas edificaciones no tienen esa medida de seguridad, que hoy en día la tiene la mayoría de ser construidos con nivel antisísmico para evitar riesgos de colapso de edificios. Eso es fuentes bibliográficas, pues de un minuto del documento que les hemos compartido. Muchas gracias, esto es todo por hoy.